María Luján Batallán está buscando título. Es un economista que es heterodoxo de la UBA y es Andrés Aciaín. Aciaín, buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, realmente es muy interesante porque estuve leyendo el libro y me pareció que tenía cosas increíbles. Y la que ahora, porque creo que está más en boga durante estos días, uno de los títulos de los capítulos que más me interesó es aquel que habla específicamente de las goriladas económicas y que dice: tienen hijos para cobrar la asignación. Y esto yo lo vine escuchando durante este último tiempo, como que se dice más frecuentemente, sobre todo porque estaban todos en campaña y demás, saliendo de la cosa política, saliendo ahora de todo esto, lo que fue la campaña y los dimes y diretes que tenían los políticos en función del partido político. ¿Por qué algunos creen que las mujeres tienen hijos para cobrar la asignación universal por hijo? Bueno, esa soncera es de una larga familia, ¿no? Que, digamos, tiene históricas como el usan parqué para el asado, ¿no? De la época del peronismo. O el indio es indolente y no servía para trabajar, ya en la época de los conquistadores. Y todas tienen en común que, y bueno, y cada conquista, ¿no? Cuando fue la jornada de 8 horas, el descanso del domingo. Hay un libro incluso de Héctor Recalde muy interesante que muestra las posiciones de las organizaciones empresarias de los sectores ante cada conquista social, y una y otra vez, digamos, el concepto era el mismo, que son muestras de conservadurismo social, ¿no? Que ante una mejora social, una política dirigida a cierto sector de los más humildes, muestran todo el clasismo, ¿no? Y muchas veces el odio de clase y el enfrentamiento social, que muchas veces es pasado como que es solo cuando los pobres protestan, pero en realidad es mucho más fuerte en los sectores, digamos, que lograron acomodarse a algo, son acomodados, o que quisieran serlo y adoptan ciertas frases como una forma de sacar garantía de no pobreza, ¿no? Y en general son utilizadas para ir desgastando el consenso social a favor de ciertas políticas e ir preparando el ambiente para que en algún momento algún gobierno, digamos, las dé de baja, ¿no? Entonces es una forma de resistencia muchas veces también de sectores privilegiados a políticas redistributivas que van a favorecer a la gente, digamos, menos favorecida en la sociedad. Tienen que hacer asignaciones, claro, como la forma política que ingresó, que fue propuesta por la oposición en una especie de intento de correr por izquierda al gobierno de Cristina Kirchner. Porque este proyecto de la asignación universal, si no me equivoco, era en ese momento, ¿qué era? Coalición Cívica de Carrió, era del partido de Carrió, de Lari, no me acuerdo. Sí, en realidad venía de atrás. Este proyecto, bueno, había, digamos, viene todo de discusiones, sobre todo en Europa, sobre la cuestión de las políticas sociales a medida que avanza el tecnicismo y surge un desempleo estructural, ¿no? Que gente que, digamos, la máquina les va reemplazando, que a veces menos laburo, bueno, y eso da un debate de políticas públicas, que después en Argentina lo trajo NUM, que la CTA lo tomó en el año 2001 con la propuesta de Frenapo, y después NUM creo que andaba en esa época asesorando a Lilita Carrió y lo tomó como propio, y después lo tomaron varios y terminó aplicando el oficialismo, ¿no? Pero bueno, con ese consenso inicial, ya hemos dado que venía desde la oposición, aceptado por el oficialismo, estaban todos a favor, lo votaron todos. Oponerse políticamente en ese momento a esa política que tuvo una aceptación, digamos, desde los medios inicialmente. De los sí, todo el mundo estaba de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. Entonces la forma de ir desgastando esas políticas que directamente no se las pueden enfrentar es empezar a salir con esos golazos que van circulando, y hasta que la gente se cree que sí, efectivamente, hay personas teniendo hijos para cobrar la asignación, ¿no? La idea de madres ponedoras para cobrar unos mangos que en realidad necesita muy poca reflexión para tirarse abajo, al menos para cualquiera que haya tenido hijos y sepa el esfuerzo y el gasto que es sostener un hijo. Y la verdad que creo que para cualquier mujer de la Argentina hay changas mucho menos trabajosas si quisiera hacer unos ingresos, más rentables. Tener hijos, ¿no?
Seguramente. Pero también esto yo lo charlé con el Chino Navarro, o sea que lo charlé con alguien del oficialismo en su momento, porque yo considero que también hay una falta total de educación respecto del tema de tener hijos y respecto de determinadas clases sociales, y yo me hago cargo de lo que digo, aunque parezca a veces que después de Chino Navarro le dije, te va a parecer una barbaridad, y me dijo, no, pará porque no estás muy acertada. El punto fundamental acá es que creo que falta educación, porque yo le decía, ver casos de mamás que están en el subte vendiendo las gomitas o vendiendo cualquier cosa, que llevan 2 críos de la mano y que está embarazada, evidentemente esa mamá no está en condiciones de esperar otro bebé. Entonces, los que somos madres sabemos muy bien, justamente por lo que vos acabas de decir, cuánto cuesta tener un chiquito, tenerlo bien, tenerlo en condiciones, mientras que esos chiquitos tenían que estar en su casa o jugando, o tal vez ya escolarizados en preescolar y demás, claro, estaban en el subte, y digamos, como que digo, tal vez no quitar la asignación, pero educarlos para que no sigan teniendo chicos. Mira, primero, creo que obviamente tener un hijo no es una decisión personal, ¿no? Por un lado, digamos, uno no puede andar en juez diciéndole al pobre cuántos hijos puede tener, no, que eso desde no ya que no. Como China. Pero aparte de eso, digo, la discusión no es esa. La discusión, eso, en todo caso, podrá haber una campaña de educación sexual, sobre todo para la gente más humilde, si se quiere. La CIA financiaba proyectos de, digamos, vasectomía para que no tengan hijos los pobres. Eso no tiene nada que ver, es un horror. No, pero es un horror, pero bueno, tenían esa visión. Pero creo que la discusión no pasa por ese lado, porque la cuestión de la asignación no es si tiene hijos o no, sino si se le da o no una ayuda a las madres humildes. Obvio, pero obviamente que la discusión pasa, que me parece, por otro lado, que no tiene que ver. La otra discusión es una discusión de temas de género y de educación sexual, que me parece muy interesante, pero acá la política social lo que hace es, dado el hecho de que una persona que no tiene un trabajo formal tiene un hijo, bueno, entonces tratar de que ese pibe por lo menos tenga una ayuda económica con la contrapartida, ¿no?, de escolarización y cuidado de salud, que son las 2 condiciones para acceder al cobro de la asignación. Sí. Entonces, y que se controle y se controla bien, lo sé de que hay controles que son bastante estrictos de esa parte. Por otro lado, las estadísticas muestran que no hubo ningún incremento de la natalidad, podemos decir, y menos de los sectores más humildes. Pues yo lo leí en una de esas partes, que había bajado del 2001 a esta parte lo que era la natalidad. De respecto a los chicos, creo que estaba tomado hasta el 2010, no me acuerdo en qué parte ahora está, pero estaba tomado hasta el 2010. Y esto, o sea, que como que no hay más chicos porque tengan más planes sociales, determinado sector. Claro, las estadísticas muestran eso, incluso hubo un descenso en los últimos años de la natalidad de los sectores más humildes, y que es lo que se corrobora en todas las sociedades, ¿no? Las sociedades que adquieren un mayor nivel de bienestar económico, por lo general, reducen bruscamente la natalidad, ¿no? Y por el otro lado, bueno, también apunta el mito en general es una política que busca dividir a la sociedad entre incluidos y excluidos, haciéndole, digamos, presentándole las políticas sociales hacia los excluidos del sistema económico como una carga y un costo para los incluidos, ¿no? Entonces está la idea, estos tienen hijos con una asignación y se la pago yo de mi bolsillo, ¿no? La idea del sector privado sosteniendo las políticas públicas, lo que desde un punto de vista contable puede aparecer así, pero desde un punto de vista económico, que también es lo que apunta el mito, no es así, porque en realidad estas políticas sociales son muchas veces la base de la creación de empleo, sobre todo en las provincias y pueblos y barrios más humildes, donde la fuente de ingreso de la asignación revivió el consumo, el comercio y la actividad económica en esas partes, y en lugar de ser una carga para el sector privado, fue una fuente de oportunidad de negocio, ¿no? Sí. Entonces también rompe esa falsa dicotomía que yo entiendo que son formas de intentar dividir y enfrentar al trabajador ocupado formalmente con el ocupado informalmente, a con el desocupado, a con el jubilado con aporte completo, a con el empresario nacional, a y dividir, y de esa manera socavar el consenso social a favor de ciertas políticas que en realidad aunan los intereses de muchos sectores. Creo que, bueno, la forma de pequeños sectores minoritarios que suponen a las mejoras sociales de los más humildes, de legitimar esas políticas y avanzar, es buscar dividir y crear falsos enfrentamientos entre sectores sociales que en realidad tienen intereses comunes. Por otra parte, tengamos en cuenta que
acá también hay una bronca generalizada que también puede llegar a tildarse como de gorilismo, que tiene que ver con que, como una gorilada económica sería que desde quienes lo piensan de esa manera, es decir, se jactan de determinados gobiernos de decir, aumentamos los planes sociales, aumentamos obviamente la mensualidad del plan social y demás, cuando en definitiva las buenas políticas dirían de que debieran bajar esos planes, pero no porque se los quitan, sino porque esa gente entró al mercado formal de trabajo y porque dejó de necesitar de la asignación universal por hijo. Este es un punto que me parece que tampoco se tiene en cuenta ni se mira desde el lado de quienes defienden. O sea, creo que todos defendemos la asignación, lo que no defendemos es que se eternicen, ¿no? Mira, sí, ahí yo creo que hay dos discusiones, ¿no? Una, por un lado, está qué tipo de política social. Uno puede decir, bueno, en vez de una política de asignación, hay que hacer otra política social con otro estilo, productiva, o eso es uno de los debates. Y el otro está la cuestión de si es posible o no incluir en el sistema económico al 100% de los argentinos, dadas las condiciones económicas mundiales que no manejamos como país, ¿no? Uh-huh. Cuando vos tenés que las empresas con la mayor tecnología y la mayor productividad del mundo, en lugar de reducir las horas y pagar buenos salarios y que cada vez se jubilen antes la gente, se mudan a China, India y utilizan las peores condiciones de explotación junto a la mayor tecnología. En esas condiciones de competencia del mercado mundial, pretender en la Argentina, digamos, crear un sistema económico que incluya al 100% en el mercado formal, sin intervención del Estado, a través de políticas, digamos, asistencial o de protección, es muy difícil. Entonces, dadas esas condiciones que no la podemos cambiar como argentinos, porque si nosotros decimos, bueno, trabajamos todos 3 horas para que tengamos todo empleo formal, los costos laborales nos impedirían competir con esa industria mundial. Entonces, dadas esas condiciones que son así, y que la tendencia a nivel mundial es cada vez más a la exclusión, y a, digamos, a la exclusión de las mayorías, te diré, del sistema económico. Incluso en China se acaba de inaugurar una fábrica plenamente robotizada, sin un solo trabajador. Entonces, si esas son las condiciones que vienen a nivel mundial, lo que hay que pensar es, creo que el debate de intervención del Estado o no para sostener a la gente que no incluye el sistema ya se tiene que dejar de lado, como dice el Papa Francisco, sino lo que hay que hacer es pensar cuál es la mejor política, dado un sistema que cada vez excluye más y más gente, y cómo se hace para recrear una economía para los sectores excluidos de ese sistema formal. La asignación es una política, puede haber mejores o peores, pero creo que lo que sí tenemos que superar es ya la visión conservadora de pensar que el libre mercado va a incluir a la gente en el mercado formal, porque la tendencia del libre mercado a nivel mundial es toda la contraria, a excluir cada vez más millones de personas. La última pregunta, y esto tiene que ver con uno de los capítulos, que es el primero, que tiene que ver con el dólar, y sobre todo en estos momentos donde estamos viendo que lo podemos ya dar como una norma, ¿no? Cambia el gobierno, viene la devaluación. Hay una devaluación expansiva, es uno de los títulos justamente en el capítulo del dólar. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, digamos, los problemas de la economía argentina de faltante de dólares no se solucionan con un alza del dólar. En el sentido de que, como algunos quieren vender, por eso el mito, de que la Argentina entonces con un dólar más alto va a salir a exportar por todo el mundo y va a sustituir importaciones. Lo real es que puede modificar en algún producto de impacto regional, que sea importante en términos productivos de empleo, el valor del dólar. Yo no digo que es digamos, indiferente para la economía, es un precio central, pero no que se solucionen las cosas como muchas veces lo venden, sino que en realidad lo que pasa es que cuando sube el dólar, suben los precios, eso hace perder el poder adquisitivo a los sectores más ligados al mercado interno, ¿no? Trabajadores, profesionales, comerciantes, empresarios, y esto reduce la actividad económica y consumo, y así bajan las importaciones, porque compramos menos celulares, menos gente tiene capacidad de ahorro y ya no compra dólares, no se va de vacaciones y no se va a Brasil y no gasta dólares, la máquina, digamos, no se trae insumos del exterior porque se produce menos, y así se equilibran las cuentas del dólar con un ajuste contractivo. Los economistas lo llamamos ajuste contractivo del sector externo, pero que en realidad no es una solución, sino que es la evidencia del problema de que la economía tiene una limitación. Las soluciones son mucho más complejas, ¿no? Que pasan por cuestiones más estructurales de desarrollo industrial, sustituir combustibles, que hoy día tenemos la dependencia de combustible importado, a cuestiones más financieras como generar instrumentos de ahorro en moneda nacional, evitar retrasos cambiarios que después generen la expectativa, quién va a tocar el dólar, están todos especulando, compro dólares, pongo un perro fijo. Bueno,
tratar de crear instrumentos que permitan a la gente ahorrar y retener el excedente en el país, una cosa que es muy fácil decir, pero muy difícil de hacer. En 30 segundos, ¿me podés decir cuál es tu opinión acerca de la emisión de las estampillas en la provincia de San Luis para ahorro en dólares? Mira, me parece que está bien como idea original. Yo creo que lo que hay que crear es diversos instrumentos. Es en verdad lo que sería es una versión para el común de la gente de lo que para inversores sofisticados se llama bonos dólar link, ¿no? Bonos que atan su valor al dólar, y esto está hecho para el común de la gente. Me parece una buena iniciativa. Creo que ese tipo de iniciativas es la que hay que tratar de lograr con distintos, digamos, instrumentos para distintos sectores de la sociedad, pero ofrecer instrumentos de ahorro que le digan a la gente, bueno, si el dólar sube, el valor de tus ahorros se va a mantener. Me parece interesante. Es una versión, podemos decir, sanluiseña de lo que hicieron los cubanos con el peso convertible, que hicieron una moneda propia atada al valor del dólar, y similar también a lo que hicieron los chilenos con la unidad de fomento, que era una moneda atada a la inflación, ¿no? Que todavía sigue en Chile y es la que usan los chilenos cuando ahorran o cuando compran una propiedad. Yo creo que es una iniciativa interesante que me parece que está bueno como ensayo para ir pensando distintas formas alternativas de crear instrumentos que permitan preservar ahorro a los sectores que consiguen un trabajo, tienen capacidad de ahorro y que no tengan que comprar dólares. Claro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por atendernos. Tu libro es Manual de Sonceras Económicas, el prólogo es de Alfredo Zayat y es de Ediciones Continente, lo encuentran en todas las librerías, ¿no? Sí, está en todas las librerías. Está en todas las librerías. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos y un saludo a los oyentes. Gracias. Andrés Aciaín, el autor de Manual de Sonceras Económicas, él es economista. María Luján Batallán está buscando títulos.